En nuestro país nos acostumbramos, lamentablemente, desde hace un tiempo a esta parte, al dinamismo. Todo pasa rapidísimo, pero mientras muchas cosas pasan, los dolores quedan para siempre. Entonces vemos que muchas familias, relacionado con la inseguridad que vivimos hoy, violencia institucional, gatillo fácil, llamémosle como uno quiera llamarle, no sé, a través de la droga, de lo que fuere, piden justicia cuando en realidad no habría que pedirlo, porque es un derecho tener justicia, es un derecho nuestro a tener justicia y no necesitar pedirla a la justicia. Y menos cuando muere un hermano, un ser querido, un amigo, lo que fuere, una persona allegada, menos. Cuando es, quiero decir, en forma directa. O sea, ni en forma directa ni en forma indirecta. Pero lógicamente se siente más cuando es de manera directa. Gonzalo Bugato, gracias por haber venido. Bueno, hermano de Lautaro Bugato, sí, el jugador de fútbol que mataron, de 20 años, ¿no? Hace poco tiempo, que ya pareciera como que se olvidó la sociedad, ¿viste? De lo de tu hermano. Y no es así, porque el dolor ustedes lo tienen y hoy están pidiendo justicia. Exactamente. El dolor hoy lo tenemos y lo vamos a tener siempre. Es algo que no se cierra nunca, y más en situaciones así, digo, que uno no puede terminar de explicarse o entender de por qué pasó, seguro. Y uno se pregunta un montón de posibilidades, ¿no? De por qué, yo no sé, pues mi hermano no tardó 5 minutos más y la situación que se estaba dando afuera de mi casa no le alcanzaba, y esa bala que disparó Benítez, que lo encontró mi hermano de espalda y sorpresivamente hubiese pegado en cualquier otro lado. Pero bueno, es algo que se tiene que uno tiene que aprender a convivir con eso, ¿no? Eso no se quita nunca. Y como vos lo decías, ¿no? Recién, la justicia muchas veces no sana ese dolor, pero es una reparación también, claro, sobre las situaciones que se han vivido. Y nosotros en este caso seguimos peleando y vamos a pelear hasta el final, hasta el día del juicio y que se dicte la sentencia que nosotros creemos que corresponde por la gravedad, por el rol de este tipo que era funcionario público, que hacía 2 meses de haber cometido el asesinato de mi hermano había recibido una capacitación de derechos humanos y uso protocolar del arma de fuego, ¿no? Y termina, o sea, que fue capacitado para algo que no ejerció. Exactamente. Directamente. O sea, fue totalmente irracional lo que hizo. O sea, fue totalmente irracional. Y nosotros, vamos a seguir peleando para buscar justicia, ¿no? Para que se dé la justicia que nosotros consideramos que tiene que ser. Nosotros pedimos que sea perpetua y vamos a luchar por eso, y que el caso emblemático de mi hermano también sirva para marcar un precedente, ¿no? Primero, yo digo, para poder marcar un precedente no tenemos que perder la capacidad de asombro como sociedad, que nos pasa siempre, ¿no? Y estar siempre en un estado de estupor constante porque pareciera que naturalizamos esas cuestiones, y pasa esto, ¿no? Que ya los medios no lo tratan más, ya, porque pareciera que es cierto y que es verdad que los medios van marcando la agenda y que no es muchas veces una agenda que la sociedad necesita, ¿no? Y ha pasado, mucha gente que he conocido víctima de estas situaciones también le pasa lo mismo, están en una situación de desesperación por pedir justicia, por pedir una respuesta. Todos los casos donde ha habido un policía, de mínima una irregularidad policial en la investigación, existe. O sea, y la gente se tiene que enfrentar contra eso. Digo, no solamente enfrentarse contra el dolor de perder un ser querido, sino contra ese gigante que es la justicia y que es el aparato estatal y que es la corporación policial, que planta pruebas, oculta testigos, que comete un montón de irregularidades donde, la gente se encuentra frente a un gigante que no sabe cómo atacarlo. Y bueno, ocurre esta situación de desesperada de pedir justicia y exclamarla a los 4 vientos, ¿no? Pero bueno,
Nosotros en esta instancia, vamos a seguir peleando hasta el final. Ya hemos denunciado las irregularidades que hubo sobre el caso, como la entrega de... la primera irregularidad es el hecho de no perimetrar el área donde ocurrió la escena del crimen, ¿no? La policía levantó los casquillos con la mano, siendo que de mínima tiene que cortar el tránsito, tiene que fajar el lugar para que los peritos planimétricos tomen a donde quedaron las vainas. La policía las levanta con la mano. Una de las vainas que la encuentra un vecino, él se la hace llegar al fiscal cuando llega a las horas al momento del hecho. No, después la otra irregularidad fue la entrega del vehículo por parte de la policía, de la comisaría segunda de Bursaco, ¿no? Que sin orden del fiscal, creo que fue a las 8 horas de que se cometiera el hecho, le entrega el vehículo sin orden del fiscal, un vehículo que estaba en investigación sin orden del fiscal a la familia de la víctima, ¿no? Y después este vehículo se entrega, en realidad cuando detecta el fiscal que habían entregado el vehículo, manda a hacer un allanamiento a la casa del detenido, se sustrae el vehículo y la abogada alega que tiene presuntamente 2 impactos de bala. Cuando estando el vehículo en la comisaría, 2 peritos de la policía hacen una inspección ocular y tomando fotografías y demás, y los 2 constatan de que el vehículo no tenía ni impacto alguno ni ningún registro que pudiera ser un posible impacto. Esta es la primera irregularidad. La segunda es el ocultamiento dentro de la comisaría de un testigo por parte de personal de la Jefatura Departamental de Almirante Brown, ¿no? Adentro de la comisaría de Bursaco, cuando citan a todos los testigos, y esto fue a las 3 horas del hecho, ¿no? Uno de los testigos claves, la policía lo aísla, le saca información y ve que era el testigo que había visto todo, el testigo principal. Lo ocultan y no se lo presentan al fiscal, ¿no? Donde nosotros a los 3-4 días nos enteramos de esta situación, volviendo a hacer la reconstrucción del hecho y hacemos la denuncia en la fiscalía como corresponde sobre esta situación y bueno, el testigo declara y demás. Pero son situaciones gravísimas que hemos sufrido en una situación donde a las claras ya se sabía cómo era, ¿no? Y todas estas irregularidades, todas tendientes a entorpecer la investigación o a cambiar la línea de investigación, ¿no? Donde claramente es un agente de la policía que en un supuesto intento de robo, porque ni siquiera está comprobado ese hecho, por parte de 2 menores, a su hija que venía en una moto adelante, los pibes no estaban armados y en medio de ese forcejeo el tipo no da la voz de alto, se para en el medio de la calle, efectúa 2 disparos y después una ráfaga de 5 disparos más sin mirar porque uno ve la posición o donde dieron los impactos y el tipo tiró a mansalva. O sea, ni siquiera no apuntó a ningún lado, tiró a mansalva. Y uno de esos tiros es lo que le da a mi hermano. Y la situación ya era clara desde un principio, ¿no? Y todas estas irregularidades fueron tendientes a eso, a una actitud corporativista de decir, bueno, de justificar una situación, de decir, bueno, fue un enfrentamiento o ocultar al testigo principal para en realidad no dé su versión de los hechos, que es lo que fue, ¿no? Pero bueno, nosotros los hemos denunciado y estamos, en este caso, no reclamando justicia, sino haciendo que la justicia avance, insistiendo para que la justicia avance en la investigación y bueno, se pueda llegar a la luz de los hechos, ¿no? De quiénes fueron. Ya están identificados los oficiales que entregaron el auto, pero bajo la orden de quién, porque existe una responsabilidad política también en una institución como es una comisaría. Digo, cualquier funcionario de menor rango no hace nada sin consultarlo con el comisario, sin consultarlo con un jefe departamental.
y más en un hecho que donde hay una persona muerta y en una situación, digo, que ya está bastante clara. Bueno, y nosotros vamos a seguir insistiendo sobre quién fue el responsable que dio la orden de entregar el auto, porque sea la respuesta de que los dos funcionarios lo hicieron por cuenta propia, o como ellos supuestamente decían, que la fiscalía dio la orden para entregar el auto, cuando el fiscal manda a hacer un allanamiento y asombrado sobre esta situación. Entonces como que quieren tirar la declaración a un agujero negro, ahí echándose la culpa unos de otros, a lo cual el fiscal se corrió de esa investigación demostrando su transparencia y diciendo, bueno, investíguenme a mí si quieren, pero yo por escrito. Aparte es una cuestión regular, no se entrega ni se hace nada en una comisaría si antes no se firma, si antes no se deja asentado por escrito el procedimiento o el movimiento que se hizo con determinada prueba, determinado detenido o demás. Y otra de las irregularidades que nosotros denunciamos, que esta irregularidad se desprende de la propia declaración de la hija del imputado, es que en el momento que el tipo es detenido, ya en primera instancia, cuando la policía llega al lugar, sabiendo que el tipo es policía, nunca le sacan el arma, nunca lo detienen, siempre teniendo un trato amistosamente, y cuando se dirige hacia la comisaría, ellos tienen, y esto lo dice la hija, ¿no?, que ellos la hacen declarar a la hija, que es una menor de 12, 13 años, ella dice que en un momento en la comisaría estaba su papá, su mamá, su tía, junto con el comisario, donde en todo procedimiento el imputado tiene que quedar incomunicado, ¿no? A lo sumo puede tener relación con su abogado o con algún familiar que lo vaya a ver, pero no puede tener una relación directa con el comisario, teniendo una charla amistosamente en un cuarto, porque si el tipo está imputado, con el que tiene que hablar es con el fiscal. Así que bueno, nosotros, y esto demuestra también una complicidad por parte de la comisaría, que nosotros vamos a insistir, porque creemos que no solamente es justo, sino es necesario, y tomo mi responsabilidad como hermano para limpiar el nombre de mi hermano y buscar justicia por lo que me quitaron, ¿no? Seguro. Por mi hermano. Seguro. Vos sabés, Gonzalo, que el tema era escucharte, porque lo importante es que expliques el sentido, o sea, cómo está la causa hoy. Además está hablar de tu papá, tu mamá. ¿Cuántos componen tu familia? Mi papá falleció hace un año. Un año. Lamentablemente. O sea que vienen golpeados por el destino bastante. Sí, pero bueno. Bueno, qué sé me yo, imagino tu siempre mamá. ¿Tenés peleándola. más hermanos vos? Sí, tengo una hermana, tengo sobrinos. Mi hermano tenía una nena de 2 años. Chiquita. Sí. Bueno, me imagino todo el dolor, ¿no?, que acompaña a esto, que de más está aclararlo, y más con la muerte de tu papá desde hace un año también, o sea que... pero digo, era no caer en el olvido, recordar a Lautaro, como tantos otros, Gonzalo, como tantos otros, porque esto es muy rápido y, como estamos hablando desde hace un momento y desde hace un rato, el dolor queda y sigue. Y lo importante es que se aclare todo esto. Por eso no corten nada y dejé que cuentes lo que vos tenías ganas de contar. Bueno, por gracias. respeto a ustedes también. Ese Gracias. es el tema. Así que lo que te puedo decir es que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno. Y esperemos que esto se muchas aclare, gracias. realmente. Esto y lo que nosotros hemos tomado la iniciativa con diferentes organizaciones de lanzar una campaña, que es Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que funciona con una serie de actividades y promotores que en realidad, frente a un caso de abuso institucional, se acercan, comunican a un abogado, que se acercan a la comisaría, porque en este caso, claro que fue mi hermano, que fue emblemático, porque mi hermano era, vuelvo a repetir, era futbolista, pasó en la puerta de mi casa, pero si mi hermano no hubiera sido futbolista, si lo hubiera pasado a 15 cuadras de mi casa, esta situación hoy estaríamos discutiendo si mi hermano era un delincuente o no. Y hay un montón de casos que se han cerrado en esa línea, ¿no? Y que realmente los pibes no eran así. O quizás un pibe, conocido caso, un pibe se estaba fumando un porro,
la policía lo iba a parar y por miedo salió corriendo, el pibe desarmado, y le pegaron un tiro en la cabeza de espalda, ¿no? Digo, y estas son situaciones donde, donde hay que darle también lugar en ciertos espacios para ir conformando una masa crítica, ¿no? Sí, por supuesto. Que discuta estas situaciones. Y digo, en función de eso, agradezco mucho el espacio que me han dado y bueno, lo tomo para utilizarlo nuevamente. Por supuesto, Gonzalo, así que, para bueno, lo que necesitan. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Gonzalo. Pausa.